Sobra decir que lo que pase en los Estados Unidos, sin lugar a dudas, es importante para México. Por ello debemos de ver el asunto sin apasionamientos, con la mayor objetividad posible. La semana pasada se cumplió un año de que Donald Trump se convirtiera en el presidente número 45 de los Estados Unidos de Norteamérica. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Y bueno, desde el 20 de enero del 2017, el presidente Trump lo ha dejado muy claro. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Desde un principio quiso desmarcarse de su antecesor y acabar con el Obamacare, aunque durante este año terminó creciendo el 64%. Tonight I am also calling on this Congress to repeal and replace Obamacare. With reforms that expand choice, increase access, lower costs, and at the same time provide better health care. Pero sufrió una derrota política al verse obligado a retirar de la Cámara de Representantes su proyecto de reforma de salud, al no tener los votos asegurados para aprobarla ante una revuelta republicana. También ordenó acabar con el programa de acción diferida para los llegados en la infancia llamado DACA, por sus siglas en inglés. Este programa que protegía de la deportación a 800,000 Dreamers, pero en septiembre llegó a su fin. Después de ser implementado hace 5 años el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, fue eliminado en septiembre tal y como lo había prometido el presidente Donald Trump, arrojando a cientos de miles de inmigrantes conocidos como Dreamers a un limbo jurídico. El DACA es un programa que implementó el expresidente Barack Obama en 2012 y que protegía de la deportación a por lo menos 787,000 jóvenes que llegaron de forma ilegal al país cuando eran niños. El presidente Obama aseguró que se trató de una decisión cruel, que podría ser contraproducente, pues estos jóvenes ya son parte de la economía y de la sociedad estadounidense. Pero el gobierno de Trump no lo ve así. Para la Casa Blanca, lo compasivo es acabar con el programa e implementar nuevas leyes al respecto. La eliminación de DACA desató muchas protestas. Con la deportación de los Dreamers, la economía estadounidense estaría perdiendo 460,300 millones de dólares y 24,600 millones de contribuciones fiscales al sistema de seguridad social. La Casa Blanca presentó apenas esta semana un plan para reformar el sistema migratorio que abre la puerta a naturalizar hasta 1,8 millones de jóvenes inmigrantes, pero requiere que el Congreso destine 25,000 millones de dólares para construir el controvertido muro en la frontera con México. Y en estos 12 meses, su relación con la prensa no ha sido una de las mejores. Uno de los episodios que retrata su relación con la prensa ocurrió en febrero del año pasado. La Casa Blanca seleccionó una a una a las organizaciones de noticias más allá del grupo usual de periodistas para asistir a una reunión con el secretario de prensa, Sean Spicer, y decidió bloquear a varios medios. A CNN, The New York Times, Los Angeles Times, BuzzFeed y Político no se les permitió la entrada a esa reunión. El argumento de la Casa Blanca fue que esos medios de comunicación no cuentan la verdad y por lo tanto no representan a la gente. El hecho causó alarma entre los medios y hubo solidaridad. Los representantes de la agencia AP y la revista Time boicotearon la reunión informal con Spicer. Y fue la primera vez que un presidente no asiste a la célebre cena anual de corresponsales en Washington.
En una entrevista para la cadena Fox News, Trump dijo tenerle mucho respeto a la prensa, a los reporteros y a la profesión. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad de dar a conocer su punto de vista. When they make stories up, when they create sources, because I believe that sometimes they don't have sources. You know, the sources don't exist. And sometimes they do exist. I'm not saying all sources, but I believe that a lot of the sources are made up. Y sobre un tema importantísimo para México, el Telecán ha dicho lo siguiente. Después de 5 rondas de negociación, en que en momentos han sido difíciles y rudas, esta semana desde Davos, la canciller de Canadá y el secretario de Economía de México nos mandan una nota optimista sobre las perspectivas para las conversaciones con Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y expresaron estar de acuerdo en que el pacto necesitaba una modernización. La sexta y penúltima ronda de negociaciones para actualizar el TLC comenzó el martes en Montreal, con poco tiempo para que Canadá y México resuelvan las grandes diferencias que tienen con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. El presidente norteamericano dijo a reporteros que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte marcha muy bien. Por su parte, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que la negociación podría terminar en marzo e incluso en julio. Hasta el momento, ¿cómo ha sido su política exterior? Sus relaciones con otros países, incluso con sus aliados históricos, no han sido fáciles. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem. El arribo de Donald Trump a la Casa Blanca fue interpretado por la mayoría de la comentocracia como una suerte de apocalipsis político que destruiría la economía. Pero un año después, la realidad es que el vecino país está en un gran momento económico, con un desempleo en los mínimos, el más bajo en 17 años. Sí, oyó usted bien, 17 años. Y es que Trump ha creado 1.5 millones de empleos, mientras que la bolsa de Wall Street ha estado en los máximos históricos alcanzados. Las medidas adoptadas por el presidente Trump lograron que el Producto Interno Bruto tuviera 2 trimestres consecutivos en el 3%, algo que no ocurría desde 2014. Y para finalizar el año, logra su mayor triunfo en el Congreso norteamericano con la aprobación de su reforma fiscal. Después de varios estira y afloja, el Congreso de Estados Unidos aprobó en diciembre pasado definitivamente la reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump. De esta manera, los republicanos han logrado el mayor recorte fiscal en décadas. En su momento, el presidente Trump celebró la aprobación y a través de su cuenta de Twitter aseguró que con esto harán que América sea grande otra vez. En un breve comunicado tras el voto final en el Capitolio, Trump aseguró que la reforma será como echar combustible de cohetes a los motores de la economía estadounidense. We are going to bring at least $4 trillion back into this country, money that was frozen overseas and in parts and worlds, and some of them don't even like us, and they had the money. Well, they're not going to have the money long. And so it's really, I guess it's very simple. When you think you haven't heard this expression, but we are making America great again. You haven't heard that, have you? La reforma está dirigida a recortar los impuestos a las grandes empresas, reduciendo de forma significativa los aportes al fisco, de un 35 a un 21%, mientras que genera 7 niveles de pago fiscal para los individuos. Según el cálculo de la Oficina Independiente de Presupuesto del Congreso, la reforma que impulsan los republicanos sumará 1.45 billones al déficit nacional de Estados Unidos. La reforma, que será financiada con deuda, ofrece a dueños de negocios una nueva exención fiscal de 20% sobre sus utilidades y renueva la forma en que Estados Unidos cobra tributos a las multinacionales
para alinearse con las recomendaciones que han hecho las mayores corporaciones durante años. La nueva ley no deroga el impuesto al patrimonio o el impuesto mínimo alternativo para los individuos, pero sí aumenta las cantidades de la exención. De esta manera, millones de estadounidenses dejarán de facturar deducciones bajo los términos de la nueva ley, lo que dejará las exenciones tributarias que incentivan la compra de viviendas y las donaciones por fines benéficos fuera de su alcance, pero al mismo tiempo hará que sus declaraciones de impuestos sean más sencillas y breves. Hay dos cláusulas añadidas por los republicanos para garantizar el respaldo a la reforma. Una es la que revierte partes del sistema de salud conocido como Obamacare a partir de 2019 y se deroga la obligación de tener un seguro médico. La segunda permite por primera vez la extracción de petróleo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Alaska, en el Ártico. Los demócratas han rechazado la ley al considerarla como un obsequio para los millonarios y la comunidad empresarial, que ampliará la brecha de ingresos entre ricos y pobres en Estados Unidos. Mientras, el Fondo Monetario Internacional elevó sus pronósticos de crecimiento para la economía mexicana en este año y 2019, ante el impulso proveniente de una mayor demanda en Estados Unidos por los crecientes cambios fiscales que efectuó ese país. El organismo ajustó de 1.9 a 2.3% la expectativa del Producto Interno Bruto, PIB, de México para 2018 y de 2.3 a 3.0% para 2019. Bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con una mujer en esto. El día que Juana fue quemada, la leña ya estaba lista para hacerlo, antes de que el sermón terminase o la sentencia de muerte hubiese sido pronunciada. Mientras era consumida por el fuego, gritaba con toda la fuerza que podía: «¡Jesús, Jesús!», confesó Mauguer de Parmentier, uno de los inquisidores en el castillo de Rouen. También conocida como la doncella de Orleans, la heroína militar y santa francesa Juana de Arco nació en Domremy, en la Lorena, Francia, el 6 de enero de 1412. A la edad de 13 años escuchó voces que le decían que su misión era salvar a Francia. Acudió al castillo del delfín Carlos en Chinon y le contó lo que las voces le decían. Pronto fue enviada con un ejército a Orleans y tuvo éxito en levantar el sitio impuesto por los ingleses el 8 de mayo de 1429. Después de esta victoria, Juana ganó más batallas y poco a poco recuperó Francia. Capturada por los borgoñeses y entregada a los ingleses, en mayo de 1430 fue convicta por brujería y herejía, y fue quemada viva por órdenes del duque Juan de Bedford en el patio del castillo un año después, cuando todavía no llegaba a los 20 años de edad. En 1904 fue considerada venerable. En 1908 fue reconocida como bendita y finalmente el 16 de mayo de 1920 fue canonizada por el Papa Benedicto XV y declarada la Santa Patrona de Francia. José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Juana de Arco. En lo económico vemos que le va bastante bien, pero ¿qué viene para Trump y su gobierno en su segundo año? En México, ¿cómo debemos de preparar ante su reforma fiscal y la posible salida del TLCAN? México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.